En primer lugar, yo no sé, porque hay muchas estupideces que se dicen a nivel de la prensa, de gente que habla por boca de ganso y un montón de cuestiones. Tal vez muchos no sepan que nosotros, por ejemplo, como recibimos evidentemente la personería sobre el filo del cierre de las listas y después viene el quiz, la apertura de la cuenta, hasta el día de hoy, al día de hoy, ¿eh? Ya cuando estamos lejísimos de las PASO, el Frente Patriota Federal no recibió los aportes nacionales. ¿Está claro? No recibió un peso por los aportes nacionales. Entonces se preguntarán, bueno, ¿cómo hicimos la campaña? Pagarés, cheques, promesas de pago, como siempre cumplimos, La eh, palabra. la palabra, gente que ha sacado hipoteca, gente que se endeudó. Ahora, indudablemente, tenés que pensar un padrón de 35 millones de personas, una campaña electoral. Algunos se preguntarán, ¿por qué nuestros candidatos no estuvieron recorriendo las provincias? ¿Por qué no hubo grandes carteleras en toda la ruta? Porque no había fondos, no había medios. Entonces es muy difícil hacer una campaña en esas condiciones. Por si algo faltara, sí debíamos recibir, por ejemplo, los fondos de la provincia de Buenos Aires. Algunos todavía dicen la estupidez, mirá, porque Biondini por la elección del 2017 cobró 14 millones de pesos. De eso no cobramos un peso. Sí, en esta campaña, por esa resolución de la Corte Suprema, todas las fuerzas que participaron cobraron por lista y no por agrupación. Pero el Frente Patriota Federal, todo eso que dictaminó la Corte Suprema no lo cobró nunca. Y no lo cobró nunca, en primer lugar, por las zancadillas que durante 2 años hizo la Dirección Nacional Electoral, y cuando nos habían dicho, bueno, finalmente vamos a cumplir con la resolución de la Corte Suprema, de la galera, un juez, que es Ramos Padilla, que en realidad es un militante político, ¿verdad?, decidió, entre gallos y medianoche, aplicarnos una especie de sanción contraviniendo la resolución de la Corte Suprema y por esa misma elección, para congelar esa partida que nos debía, que se nos debía por una resolución de la Corte Suprema. ¿Qué significó eso? Que como esa sanción fue una sanción espectacular, fue una sanción sin ningún tipo de fundamento que hoy está en la Cámara Nacional Electoral, el juez decidió que recibiéramos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires solamente el aporte de las boletas y quitarnos los fondos de campaña. Con esto quiero decir que el Frente Patriota Federal tuvo 0 pesos para esta campaña. Y uno todavía tiene que escuchar el negocio de los partidos y los millones por acá y los millones por acá. Acá hay mucha gente endeudada en el partido, estamos endeudados con imprenta, estamos endeudados. Y así todo se hizo una campaña nacional. Y se imprimió hasta la última boleta, porque en las imprentas estaban los inspectores de la FIP, los inspectores de la Cámara. Ahí lo veo a Héctor Jaime. En la entrega, por ejemplo, de Capital, la doctora Servini Curía contaba hasta las boletas que iban en cada fajo. Ni hablemos de la provincia de Buenos Aires, a vos te tocó entregar en la provincia de Buenos Aires, el juez, los camiones, los remitos, todo eso. O sea que nadie puede decir, che, mirá, de los fondos de las boletas se sacó un peso. Porque ténganlo presente, todos los partidos y todos los dirigentes, o la mayor parte, tienen causas por corrupción. Ni quien les habla, ni nuestro partido tiene ninguna causa por corrupción. Pero hay gente que acá ha estado bancada por el narcotráfico. Que está bancada por el narcotráfico. Hay gente que, como pasó hace poco en una resolución contra María Eugenia Vidal, pusieron 5.000 aportantes, 5.000 o 50.000 aportantes truchos para hacer lavado de dinero. El Frente Patriota Federal no tiene ninguna de esas causas. Entonces dejen de hablar estupideces. Y estupideces que a veces escucho de algunos que, entre comillas, hasta se dicen nacionalistas. Nosotros, compañeros, camaradas, hacemos la política como se hacía antes, a tiza y carbón y con mucho esfuerzo. Y hoy tenemos personería nacional gracias al esfuerzo de nuestra militancia.